Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana, ya parte definitivamente julio, y con julio también continúa esta verdadera teleserie, ¿no es cierto?, en la que se ha convertido el caso Convenios, pero nos seguimos enterando de más y más asuntos. El ministro Montes ha confirmado, dicho sea de paso, el ministro de Vivienda, un sumario en contra del Ceremi de Vivienda de El Maule. Estamos hablando de Rodrigo Hernández, por aparentemente fechas que no coinciden cuando él se inhabilitó como autoridad, ¿no es cierto?, respecto de la decisión de entregarle a la Fundación Urbanismo Social también una cantidad importante de dinero, pero aparecen ahora otros elementos, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la región del Biobío respecto de la fundación ligada al alcalde de Coronel, que también por parte del gobierno regional habría recibido millonarios aportes, es decir, un tema que pareciera ser que nunca va a acabar. Y queremos conversar con quien fuera parte del Ministerio de Vivienda, quien tiene por supuesto una tremenda trayectoria política, Cristian Monkeberg, ex ministro de Vivienda del presidente del gobierno, del presidente Piñera II, ex presidente de Renovación Nacional, ex convencional, ex ministro también de Desarrollo Social, también participó en la SECPRES, es decir, larga experiencia. Cristian, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, encantado. Gracias. Cristian, lo primero que te quiero preguntar es, antes que todo, ¿cómo has visto el desempeño del ministro de Vivienda para enfrentar este caso? A ver, el ministro Montes tiene una experiencia importante en la política y por lo tanto ha sufrido, me imagino, y ha padecido de esto y otros episodios, pero claro, esto yo creo que es de magnitud. Siempre es difícil evaluar a autoridades que están en situaciones tan complejas. Yo creo que al menos mirándolo desde fuera y también conociendo el Ministerio de Vivienda, es evidente que lo que hay que tratar de hacer acá es poner y dejar establecido que se va a investigar todo y que se va a aportar con todos los antecedentes. Y yo creo que eso se ha hecho, se ha avanzado en esa línea. Ha habido requerimientos a la Fiscalía con entrega de información, se está investigando también adentro del Ministerio y en la Seremía lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, esto de funcionarios que prestaban servicios en las fundaciones y en la Seremía también, que es sumamente, no digo extraño, sino que absolutamente irregular, ilegal, en fin, que llama muchísimo la atención. Entonces, yo creo que el proceso de investigación y de claridad y de buscar antecedentes y de entregarlos y hacerlos públicos son los correctos. Ahora, hay cosas que llaman la atención. Y aquí lanzo un primer dardo. Es raro esto del Ceremi con sumario. A ver, detengámonos ahí. A ver, vamos a hablar del Ceremi. Tú estás hablando de Rodrigo Hernández, el Ceremi del Maule, ¿no es cierto?, a quien el presidente le entregó su respaldo cerrado. ¿Por qué es raro? Es raro porque son autoridades políticas, y aquí no es que haya fallado o haya llegado tarde un día, o que haya cometido un error interno. Mira, yo voy a poner el ejemplo del subsecretario que fue hace un tiempo atrás cesado en sus funciones y se le pidió la renuncia. Muchos decían, ¿por qué no se le hizo un sumario, excepto al subsecretario Larraín? Claramente porque había una investigación en curso que era grave a juicio de la ministra, y que por lo tanto tenía que asumir su responsabilidad política. Yo le hago un sumario a un funcionario que no es de confianza. Estos son representantes del ministro en la región y a todas luces se ve una ilegalidad. Entonces, se ve raro. Yo creo que me imagino que el sumario es como una negociación entre la moneda y el ministerio para lograr de alguna manera amortiguar el respaldo que le dio el presidente hace días atrás. Entonces, ¿se apuró mucho el presidente, Cristian? ¿Se apuró mucho el presidente en darle respaldo? Yo creo que en esto hay que ser súper cauto. Y no digo que el presidente cometa más o menos errores. Yo creo que hay que ser cauto. Y en este caso, lo mejor es, como él había dicho días anteriores, caiga quien caiga, investíguese a todo el mundo. Bueno, que se investigue a todo el mundo. Pero sonó raro. Y hoy día, claro, uno se pisa la cola.
respaldo del presidente, y en paralelo salta esto. Yo, si hubiese sido el Ceremi, sería bueno dar un paso al lado. Pero no tanto por esto que se firmó el día antes y se renunció el día después. Es absolutamente extraño. No sé si será legal o ilegal, pero absolutamente extraño que si yo trabajo en una institución hasta antes de cambiarme de pega y ahora entro a la seremía y beneficio a esa seremía con recursos públicos, por mucho que yo no haya firmado, me parece raro. No más. O sea, él decía, social, claro, Cristian, perdona que te interrumpa. No debería haber postulado. El urbanismo social por lo menos en esa región con ese Ceremi a cargo. Ya. Eso es. Ya. Eso es. Ahora, no debería haber postulado. Claro, Cristian, pero mira, hay una cosa que te quiero preguntar a propósito de tu experiencia como ministro de Vivienda, porque una de las cosas que se señala es que el Ministerio de la Vivienda actual de este gobierno, o bajo este gobierno, pasó de asignar recursos directos, primero, teniendo un 16% del presupuesto del Ministerio para asignación de recursos directos a un 46% en 2022. Esa es una cifra que aparece, ¿no es cierto?, publicada en distintos medios, pero la pregunta es, ¿esto a ti te parece llamativo? ¿Te parece que hay que ponerle ojo, preocupación, o no necesariamente? Sí, a ver, el Ministerio de Vivienda habitualmente no asigna directamente los recursos. Normalmente hay llamados, concursos, en fin, lo voy a explicar súper rápido. El Ministerio de Vivienda encarga la construcción de vivienda, y la construcción de viviendas todos sabemos cómo es. Cuando uno contrata un trabajo en su casa, paga un inicio, una parte, y luego la mitad, y luego al final cuando se termina la obra, ¿no es cierto?, una reparación, lo que sea. En el Ministerio de Vivienda es exactamente igual. Hay controles cruzados, está la Contraloría interna, y efectivamente hay hitos que visitan las obras, y por lo tanto los pagos se van haciendo en la medida que los estados de avance lo permiten y que la obra va avanzando, que se van poniendo los ladrillos en el fondo, lo pongo así de simple. Entonces, las transferencias directas son excepcionales, son para situaciones concretas, cuando hay urgencia, cuando hay emergencia, cuando hay situaciones que hay que actuar rápido, etcétera. Y aquí se creó un sistema que lo autorizó la ley de presupuestos, o sea, lo autorizó el Congreso para transferencias directas para fundaciones que vayan a atender y apoyar a las familias en campamentos. Hasta ahí todo bien. El problema es que, claro, que esas transferencias directas cometieron un sinnúmero de irregularidades, ilegalidades y faltas también al sentido común, como las que estamos hablando recién, donde una persona trabaja un día en una empresa y al día siguiente, o en una fundación, y al día siguiente la favorece y la beneficia con plata porque depende de él. En fin, entonces, lo que pasa es que habría que ver, y ya con esto termino la pregunta, habría que ver en qué consiste ese porcentaje de transferencias directas. No sé a qué responderá, pero claramente las transferencias directas en sí, más bien cualquiera que sea esta, son excepcionales, pues, y llama la atención que haya aumentado tanto. Habría que ver por qué aumentaron tanto, cuáles son, pero llama la atención de todas maneras. Ahí justamente te quiero llevar a uno de los temas que se ha señalado, ¿no es cierto?, que podría, no digo que justificar ni mucho menos, pero para entender el contexto, porque se dice que obviamente, ¿no es cierto?, lo que está de base tiene que ver con este programa ministerial de asentamientos precarios y todo lo que dice relación con el déficit tremendo de vivienda que hay en Chile, más de 650.000 viviendas, ¿no es cierto?, ese se calcularía el déficit, pero además todo lo que cuesta avanzar, es un proceso lento, que las personas que no tienen vivienda pasan años. Entonces quiero saber si todo aquello, crees tú, explica, obviamente no justifica esto, para entender por qué pasamos a asignaciones directas tan millonarias. Sí, a ver, la asignación directa en el fondo lo que busca es acelerar la entrega de recursos porque hay una urgencia de por medio. El déficit habitacional es una urgencia que está más que latente y que ha aumentado muchísimo en el último tiempo. Pero en esto hay que ser bien claro. Yo entiendo, por lo que he podido mirar, es que gran cantidad de los proyectos de vivienda que buscan resolver el déficit habitacional, construir más rápido, no son asignados directamente. Son asignados, o sea, cuando en términos simples, lo pongo en ejemplos claros, cuando yo encargo la construcción de un proyecto de vivienda de 250 viviendas en un edificio o de un piso o de dos pisos, no llega el ministro y firma los recursos, ya, construye aquí esta empresa sin establecer un procedimiento previo de concurso, de trabajo conjunto. No, eso no es así.
Yo creo que los recursos que se están asignando de manera directa van en otra línea, van en la línea de lo que estamos conversando, de las fundaciones, en los campamentos de habitabilidad primaria, y me imagino que debe haber renovación de equipo y cosas así, a lo mejor en temas informáticos, por ahí leí, o en otras materias que estarían justificando el aumento de contratación directa. Pero el déficit habitacional, para dejarlo bien claro, que significa la construcción de mayor cantidad de viviendas, no va de la mano de asignación directa. Ya, no pasa por esto. No, entonces, ¿es urgente? Sí, es urgente la asignación, el déficit habitacional, pero hay un procedimiento interno dentro del Ministerio para cautelar los recursos públicos. El Ministerio de Vivienda, como nunca, tiene un presupuesto que se había imaginado. Solamente en la construcción de viviendas tiene 4.000 millones de dólares aprox asignados para este año. Entonces, son cantidades importantes, muy importantes. Y esta lista de los campamentos es un área distinta, especial, que lo que busca es apoyar a la familia en todo lo que conocemos, que es la habitabilidad primaria. Claro, Cristian, cuando tú fuiste ministro de Vivienda, me interesa mucho saber cuál es la discrecionalidad, es decir, la libertad que tienen los seremis de vivienda en tomar decisiones de este tipo, o sea, traspasar dinero, y preguntarte si acaso el ministro, en este caso el ministro Montes, o sea, ¿cuánta información tiene de lo que está ocurriendo con sus seremis? O sea, ¿qué control hay ahí? A ver, varias cosas. En campamentos, por ejemplo, cuando cuento mi experiencia y lo que me tocó vivir, los seremis tienen facultades, porque la ley las entrega para tomar decisiones. Ahora, sin ir más lejos, el seremi es el representante del ministro en la región, es la autoridad más importante. Entonces, uno presupone, cuando elige, cuando busca, cuando se le entregan los nombres de las personas que van a postular para ser seremi, y uno las somete a consideración, busca, los mira, pregunta quiénes son, evalúa, lo ve con presidencia y se nombran los seremi, uno entiende que son personas que van a actuar correctamente, y eso es lo lógico, lo mismo que entiende el presidente respecto de un ministro o una ministra cuando lo nombra, un subsecretario, un embajador. Es así, uno presupone, después de recabar una serie de antecedentes, que van a actuar correctamente. Entonces, es habitual que el seremi tenga las facultades para poder que el ministerio camine como corresponde en la región. Sí, es habitual que así sea, porque el rango del cargo, sus sueldos, sus remuneraciones, así lo señalan. Entonces, porque hay una responsabilidad importante en la función que realiza. Ya, pero es que ahí quiero detenerme ahí, Cristian, porque uno de los temas que siempre se habla respecto de factores que posibilitan la corrupción es cuando decisiones se toman en una o muy pocas manos. ¿Podría ser este el caso? O sea, ponerle ojo ahí cómo se están tomando las decisiones los seremi, y tal vez, por cierto, ya lo están planteando algunos diputados, cambiar definitivamente esa facultad que tienen. Ahora, ahí vamos y un poco lo que quería complementar. Evidentemente uno nombra personas que cree y estima que van a cumplir un rol como corresponde, pero eso no significa que uno no tenga controles. O sea, por ejemplo, en el caso del ministro de Vivienda, cuando firma lo que sea, viene con una cadena y una seguidilla de firmas y de revisiones, donde uno es el último eslabón. Y uno igualmente revisa, analiza los documentos, pregunta, los devuelve, etcétera, para que se los justifiquen de buena manera. Entonces, en la seremía pasa exactamente lo mismo. Lo que hubo aquí, está claro, es que muchas personas se coludieron y se pusieron de acuerdo para asignar recursos a fundaciones, en este caso, o instituciones que no cumplían con los requisitos y con los estándares. Y eso ocurrió. Entonces, ¿esto cómo se frena? Con mayor control. De todas maneras, con mayor control. Partiendo, yo me imagino que la ley de presupuesto de este año, cuando se discuta, esta glosa no sé si va a existir, y si llega a existir, va a estar lleno de cortapisas y de controles. Pero también hay una responsabilidad en las personas que se designan y los grupos de trabajo que se designan. Mira, Lautaro Carmona lo decía muy bien, decía, es raro que un convenio lo firme un militante y el intermediario sea el militante del mismo partido y el beneficiario sea el militante del mismo partido. Está claro que ahí te están poniendo de acuerdo en algo. O sea, conflicto de intereses a lo menos. Ahora, Cristian, fíjate que cuando uno reportea, ¿no es cierto? Y este tema no es de ahora, lo que pasa es que ahora resulta mucho más burdo por lo que tú estás señalando, porque están todos relacionados, por lo menos en el caso de Democracia Viva. Pero cuando uno reportea, fíjate, lo que siempre se dice, oye, si esta cuestión
ha pasado toda la vida. Es decir, y por favor, quiero dejar súper claro, hay fundaciones que hacen un trabajo increíble y que hay que realmente no meter a todos en un mismo saco, evidente que no, pero que sí se ha prestado este mecanismo para convertir a fundaciones en cajas pagadoras de partidos. Entonces la pregunta es cómo se controla, cómo se evita caer en ese tipo de situaciones que afecta no solo a una institucionalidad específica, afecta a toda la democracia. Sí, a ver, varias cosas. Efectivamente, se produce las fundaciones han existido siempre, estamos clarísimos. Segundo, hay fundaciones y muy buenas. Y yo también tengo una buena opinión de urbanismo social. Yo lo que pude apreciar cuando estábamos en el ministerio, sí, cuando nosotros estuvimos en el ministerio, son personas que hacían su trabajo, es una fundación importante, tiene una cantidad importante de recursos asignados, y hacían su trabajo. Eso es lo que yo vi. Ahora, evidentemente en esto, o sea, no son una fundación que nació ayer para poder postular a proyectos. Lo que pasa es que tuvieron un aumento importantísimo de asignación de recursos, por lo que se ha visto en el último tiempo, y se cometieron, a mi juicio, irregularidades. No sé si pasará a ser ilegalidad o no, pero al menos irregularidades en la asignación de recursos, lo que conversábamos al principio, en la región del Maule, eso de todas maneras, pero que hacían su pega, la hacen, están trabajando. Ahora, las fundaciones requieren de control, sí, y no solamente las vinculadas a partidos políticos, las fundaciones también son verdaderas pymes y algunas son holding empresariales. Detrás de ellas hay sociedades constituidas que contratan con la propia fundación, y los recursos que se apalancan desde el Estado, que se le entregan desde el Estado, les permite ejercer su labor, y después ellos encargan la prestación de servicios o le encargan servicios a empresas que están vinculadas a quienes forman parte de la fundación, y vamos a ir retirando utilidades y sacando recursos. No se contrata a terceros, y eso es cosa de revisarlo. Ahora, claro, Cristian, fíjate que nosotros publicamos hoy día un artículo que habla sobre precisamente los traspasos que recibió esta Fundación Urbanismo Social, por montos que van de 520 millones, 300 millones. ¿A ti esa cantidad de dinero te salta? O sea, cuando tú ves esos números, ¿son demasiado considerando el poco tiempo que lleva al menos este gobierno en curso? O sea, son recursos importantísimos. Claro, uno dice, oye, lo comparo con los 4.000 millones de dólares del presupuesto solamente el Ministerio de Vivienda, dice, no es tanto. Pero es muchísimo para cualquiera de nosotros. 300 millones es una cantidad importante de recursos, y para cualquier persona que lo escucha, lógicamente es mucha plata. Por eso es lo que les decía al principio. Yo creo que Urbanismo Social tiene un aumento. Les cuento lo que a mí me tocó percibir. Es una institución que ha trabajado hace mucho tiempo vinculada a temas del Ministerio de Vivienda, eso sí. Yo los vi haciendo su trabajo, realizando, construyendo, incluso encargando y organizando a la familia para postular a vivienda, también organizando la construcción de proyectos de vivienda en Santiago, en la comuna de Santiago. Me tocó llegar y ya venían trabajando de antes, y me tocó ir a inaugurar proyectos de vivienda que ellos realizaron. Pero claramente, y aquí engancho con lo que ustedes plantean, lo que les decía yo también al principio, se nota un aumento exponencial, gigante de asignación de recursos. Entonces, claro, son fundaciones que están vinculadas a personas que hoy día están en el gobierno, y se las ve beneficiándolo de manera bastante más intensa. Y un poco la explicación está en situaciones como la del Maule, donde además personas que trabajaban adentro se fueron al gobierno y le empezaron a asignar recursos. Eso es de una falta de sentido común, irregularidad total. Yo no sé si pasará a ser ilegal, porque eso es un tema que se tiene que investigar. No sé, no tengo la certeza, claro, pero a todas. Pero al menos se ve mal. Pero al menos se ve mal. Cristian. Pero ahora, regular esto sí se puede regular. Se ha dicho por ahí, por ejemplo, transparencia. Que toda fundación que reciba fondos públicos se sepa cuáles son, quiénes están detrás, quiénes son sus sociedades que están detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Me ha tocado ver mucho fundaciones que parecen holding empresariales más que fundaciones, no son angelitos caídos del cielo. Entonces, y se pintan como angelitos caídos del cielo. Bueno, entonces, si yo tengo una fundación que es una pyme, que recibe fondos públicos, que no me tengo que endeudar en el banco como cualquier empresa, que presto una labor social, pero asignada recursos públicos, y además voy a hacer rentar esa plata, bueno, que se sepa quiénes son, dónde están, por qué la están recibiendo las lucas, etcétera. Que es lo mismo que le preguntan a cualquier persona cuando va a postular a recursos públicos o a recursos privados en un banco.
Cristian, quiero preguntarte ahora respecto de lo que ha vivido tu partido con respecto a la situación que afecta a Raúl Torrealba, ¿no es cierto?, ex alcalde de Vitacura, que está en prisión preventiva. ¿Cuánto ha golpeado ese caso a tu partido, Cristian? Mucho, mucho, porque es una persona, bueno, él dejó el partido, pero más allá de haber dejado el partido, y lo deja por razones obvias, y que todos conocemos, y la situación de una persona privada de libertad hoy día detenida producto de estas investigaciones es duro no solamente desde el punto de vista personal y familiar, que me lo imagino, sino que también desde el punto de vista político. Los partidos, lamentablemente, y en general cualquier organización, se ven con riesgo de muchas veces de que situaciones como esta ocurran. Claro que sí, esto justifica por ningún motivo, pero los partidos se afectan, las instituciones se afectan, y ahora mismo yo soy militante de Renovación Nacional, a mí me tocó presidirlo, y estamos conversando de esta situación en una entrevista. Entonces, ¿por qué? Porque hay que contarlo, dar explicaciones, qué ocurrió, qué pasó. Los partidos se afectan, y cualquier institución se afecta con situaciones como esta. Entonces, lo que corresponde a mi juicio, en este caso ya, bueno, ha avanzado muchísimo la investigación, Raúl Torrealba está privado de libertad, está en un proceso de investigación, es que se siga esclareciendo y que se sepa, o que se sancione, o que, bueno, lo que sea con los que están involucrados. Cristian, ustedes están como partido, ¿no es cierto?, en un proceso de elecciones internas. Tu esposa, la senadora Paulina Urrutia, Paulina, ¡ay, se me fue el apellido de tu esposa! Paulina Núñez. Sí. No, pero sí, ella es Núñez Urrutia. Ah, mira, por eso me confundí. Bueno, tu esposa, ¿no es cierto?, está postulando, ¿no es cierto?, a la presidencia, y quiero preguntarte, porque y junto con Mario Desbordes, ¿no es cierto?, están ahí en un bloque importante. Quiero saber ¿cuáles son las tensiones hoy día? ¿En qué términos? No solo la lucha de poder, quién va a llegar a ser presidente, sino que cuál es la impronta, cuál es el sello que se le quiere dar a este partido desde lo que a ti te toca, desde lo que tú quisieras que fuera este partido. Uno se acuerda mucho de esta derecha social, ¿no es cierto?, que fue un discurso muy potente y que de repente quedó medio diluido. ¿En qué quedó todo eso? A ver, Renovación Nacional es un partido bien histórico, no lo voy a empezar a decir yo, o a bombear yo, o a darle, porque está sobre están los antecedentes y la gente lo sabe. Un partido que fue en las últimas 2-3 elecciones el más votado de Chile, no de la oposición o de gobierno, sino que el más votado de Chile. Tiene una representación importante en el Parlamento, y por lo tanto tiene mucho que decir, y además ha aportado en años, en acuerdos, en buscar soluciones. Uno de los nuestros llegó 2 veces a la presidencia de la República, como el presidente Piñera, que también fue presidente de nuestro partido. Entonces, es un partido que tiene mucha raigambre también a nivel local, y por lo tanto tiene mucho que dar por delante. Yo creo que lo que se viene hoy día es altamente difícil de administrar desde el punto de vista político, porque nuestro sector, que estaba acostumbrado a tener una oferta que era una coalición muy unida, a veces más, a veces menos, como era Chile Vamos hoy día, y antes tenía otros nombres, hoy día se ve tensionada por la aparición del Partido Republicano. Eso significa que el Partido Republicano pasa a ser nuestro enemigo por ningún motivo. Yo creo que hay vasos comunicantes y hay cosas que tampoco nos unen mucho. Bueno, como todo, hay estrategia, que un partido realiza, otro no realiza. Entonces, a partir de eso, yo creo que hay que levantar una propuesta, una postura, un planteamiento, es lo que haría yo, y lo que me ha tocado escuchar en conversaciones que están empujando esta propuesta de ser un partido de derecha que se relacione amablemente y con la película clara respecto del Partido Republicano para los procesos electorales que vienen, y evidentemente que empuje una opción como la que pretendemos desde Chile Vamos, una opción de derecha, pero con vocación de mayoría, que busque acuerdos, que pretenda entenderse con la oposición, evidentemente que llegue a marcos de entendimiento y que logre gobernar. Yo soy de la idea que aquí nadie va a llegar solo a gobernar. Todos dicen, oye, la derecha va a gobernar, sí, pero la derecha, que tiene muchas áreas o sectores, ninguna de ellas va a llegar a gobernar solo. Entonces se requiere de un manejo importante y de un equipo fuerte que en estos 2 años que son electorales logre esto que estamos conversando, que si queremos llegar a ser gobierno nos entendamos con los partidos que existen en nuestro sector, que más o menos tenemos vasos comunicantes,
y logremos armar una coalición, y si no es una coalición, una propuesta sólida que dé confianza a la gente, eso. Ya, pero eso significa que desde tu punto de vista, para ser bien práctico, para ser la realpolitik, ¿no es cierto?, implica unirse a republicanos para enfrentar, por ejemplo, las elecciones municipales del próximo año. Habría que ver qué significa unirse, porque en eso voy a ser súper directo. Por ejemplo, si a mí me dicen que para la elección municipal hay que realizar pactos de omisión, por ejemplo, yo voy en 20 comunas y ustedes van en otras 20, en fin, son alternativas de unidad. Yo creo que a nivel de concejales hay que competir como siempre se ha competido, pero cuando uno busca cargos uninominales, va a elegir al presidente de la República o va a elegir a un alcalde, lo lógico es que uno trate de buscar ciertas alianzas y se pueda conversar. Y eso es lo que yo exploraría de todas maneras. Y me imagino que el Partido Republicano, que tiene a José Antonio Kast como el mejor expectado hoy día, falta todavía, pero para ser presidente de la República y además con un respaldo importante en la ciudadanía, yo me imagino que ellos van a intentar hacer las cosas de manera distinta y no pasar por encima. No me imagino un partido republicano pretendiendo pasar por encima y arrasar con el resto, porque eso no va a traer ningún beneficio para ellos. Entonces, yo me imagino que también ellos van a hacer un esfuerzo en esa línea. ¿Significa ir de la mano, todos juntitos, abrazaditos? Yo creo que no, eso no va a ocurrir. Pero al menos eso no va a ocurrir. No creo, a lo mejor ocurre, yo me equivoco. Nunca se sabe, oye, uno se da cuenta que la política es muy dinámica. Pero yo creo que van a haber grados de coordinación, de vinculación, de estrategias comunes. Eso me imagino que va a ocurrir, eso de todas maneras. Ahora, firmando un pacto todos juntos se ve un poco más dificultoso. A lo mejor ni siquiera el Partido Republicano lo quiere. Entonces, también estamos hablando de política ficción, porque también hay que preguntarle al Partido Republicano qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y eso es un proceso de conversación que se va a tener que empezar a producir en esta segunda mitad del año. Sí, pues y si uno ve las encuestas, claramente sale bastante bien parado José Antonio Kast, pero detrás, aunque con harta distancia todavía, Evelyn Matei. ¿Cómo ves tú la opción de una candidata como Evelyn Matei, que se convierta en una figura de tu sector? ¿Tú ves que hay condiciones para levantarla a ella como figura y como una figura que además se presenta como una alternativa precisamente al liderazgo de José Antonio Kast? Y más atrásito viene el presidente Piñera. Ah, ¿y tú crees que sí? ¿Que podría haber una tercera? O sea, ¿no hay primera sin segunda y no hay segunda sin tercera? ¿Qué crees tú? No, a ver. No, te lo pregunto directamente. Me metí yo. Te metiste solito. ¿Pero qué crees tú, pues? No, a ver. ¿No? A ver, vamos a las dos preguntas. Yo creo que Evelyn Matei tiene un tremendo liderazgo, ha sido una gran alcaldesa y tiene una posibilidad real. Además, un liderazgo femenino que en nuestro sector a veces escasean. En general, en la política cuesta más, por diferentes razones, no voy a analizar eso, pero yo creo que tiene los méritos suficientes como para poder enfrentar una elección presidencial. Bien. El presidente Piñera, yo creo que es un reconocimiento y después de él viene Bachelet, la presidenta Bachelet. Yo creo que es un reconocimiento a que efectivamente hicieron bien su trabajo, le pusieron empeño, cometieron errores, hay de todo en la presidencia de la República, pero yo no los veo a ninguno de los dos en una tercera oportunidad. Además que el propio presidente lo descartó, él mismo lo ha dicho en entrevista. Y yo sí, y lo mismo lo digo con la presidenta Bachelet, son pocos los que llegan a ser 2 veces presidente de la República. Están en la moneda no podría decir. Yo creo, me imagino que no estarán pensando en eso, pero habla de un reconocimiento también a su labor y que cuando va pasando el tiempo la gente empieza a ver las cosas positivas también de su gobierno, que también hubo errores en los dos, lógico, yo estuve en uno de ellos, de su gobierno, entonces hubo errores, dificultades. Pero sí, Evelyn Matei, voy a la pregunta de Evelyn Matei, yo creo que tiene toda la experiencia, capacidad y posibilidades de enfrentar al menos una elección presidencial de buena manera, y yo lo veo así. No veo una primaria con José Antonio Kast, yo creo que esto va a ser en primera vuelta, yo creo que Chile Vamos va a presentar su candidato. Yo creo que sí, yo creo que va a presentar su candidato y al paso siguiente nosotros vamos a elegir nuestro candidato en primaria, y yo me imagino que van a elegir su candidato a José Antonio Kast, y seguramente en primera vuelta nos vamos a enfrentar, y bueno, en segunda vuelta se verá quién pasa, etcétera. Perfecto. Ya pues, Cristian, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Que te vaya súper bien. Muchas gracias a ti. Yo tengo que saludar a nuestros auspiciadores, pero le voy a pedir a mi maravilloso productor que me pase las menciones porque no las tengo a mano. Así que vamos a estar conversando en un ratito más con otro importante entrevistado que tiene que ver también para seguir analizando el caso Convenios y todos los alcances que esto tiene. Estoy hablando del abogado Marcelo Drago, máster en Administración Pública, expresidente del Consejo para la Transparencia, que además fue seremi de Vivienda y Urbanismo entre 1998 y 2000 en la región de Los Lagos. Ahora sí tengo las menciones. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditadas y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, regresamos en un instante. En instantes, una nueva entrevista